Agradecer una vez más al Foro Impacta, agradecer a Corfrones, agradecer a todos los organizadores y los patrocinadores. Este evento adicionalmente se está grabando y tendrá toda la difusión en los medios de comunicación que ha mencionado Horacio Ontiveros, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el continente y en Iberoamérica. Y para mí realmente pues es un privilegio estar al lado de dos amigos y de dos maestros, y particularmente mientras llega Juan Felipe, del hermano Nicky Murcia. El hermano Nicky Murcia es rector de la Universidad de La Salle. Coincidimos en varios escenarios de construcción de valor para el futuro de la educación superior, entre ellos Diálogos de Futuro, que hoy ya convoca 62 organizaciones, el grupo de rectores y vicerrectores de Bogotá y del país convocados en Ascún, y por supuesto nos está convocando también una preocupación sobre el futuro de la educación. Y yo empezaría por eso, querido hermano, y es que el ejemplo de la Universidad de La Salle, las transformaciones, la innovación de la Universidad de La Salle en proyectos tan importantes como Utopía, pues nos enseñan a todos en la educación superior. ¿Cómo ve usted, querido hermano, el futuro de la educación superior? Bienvenido. Pues gracias, Víctor, muy amable. Una alegría también es compartir este escenario con algunas reflexiones y, como dices, Víctor, pues también compartir algunas ideas que nacen de la experiencia. Víctor nombra un proyecto muy interesante que tenemos en la Universidad de La Salle que se llama Utopía. Es un proyecto que busca ir a las regiones, especialmente las más empobrecidas. Aquí en Colombia los municipios están clasificados por categorías y nuestro trabajo es ir a estos municipios más pobres, es decir, categorías 3, 4, 5 y 6, con los cuales nosotros vamos como universidad a buscar los jóvenes y buscamos no un criterio académico, sino una potencialidad. Y esa potencialidad se llama el talento joven rural. Y ese talento joven rural es aquellos que sean apasionados por la tierra y tengan la capacidad para decirse a sí mismos y a su comunidad que se puede transformar y se puede generar desarrollo. Y yo creo que ahí es muy importante decirlo, que es un ejercicio muy bonito, muy agradecido, eso sí, con mucho trabajo de parte del grupo de la universidad, pero sobre todo porque yo creo que el futuro de la educación y especialmente educación superior es no dejar a nadie atrás. Y este es un lema que creo yo que el Sistema Mixto de Educación Nacional está comprometido a no dejar a nadie atrás en la formación de los jóvenes y del talento colombiano. De acuerdo, querido hermano. Yo esta mañana les decía que creo tanto en el modelo de articulación universidad, empresa, Estado y sociedad que lo he convertido en mi propio proyecto de vida. Y suena raro, pero ya cumplo 30 años vinculado a la universidad. He sido profesor de La Salle, he sido profesor de esta casa, he pasado por otras organizaciones y hoy tengo el honor y el privilegio de ser vicerrector en la Universidad Sergio Arboleda, una universidad de 40 años, una universidad joven, la más joven en haberse acreditado institucionalmente de alta calidad ya desde el año 2014. Ha mantenido y no ha perdido en ningún momento su acreditación de alta calidad. Alguna vez los medios dijeron una falsedad que no es cierta, la Sergio no ha perdido su acreditación, más bien está en un proceso de reacreditación nacional e internacional y tiene un vínculo muy importante con el sector productivo, con el gobierno y con la sociedad civil, y por eso mi mención a Diálogos de Futuro. Diálogos de Futuro nace en medio de la pandemia. En medio de la incertidumbre de la pandemia, todos estábamos asustados y preocupados de cuál sería el futuro y cómo reaccionar a esa incertidumbre. Y decidimos hacer grandes inversiones en tecnología, decidimos compartir conocimiento, decidimos colaborar entre las instituciones de educación superior y llamar a las empresas, llamar al Estado, llamar a las fundaciones empresariales y crear una plataforma para permitirnos pensar el futuro de la educación superior. Por eso se llama Diálogos de Futuro. Nació como un proyecto completamente inédito. Hoy hacen parte de Diálogos de Futuro 62 organizaciones, en su momento creados y liderados por el Foro de Presidentes de Empresa, que tenía yo el honor de presidir en ese entonces, Connect Bogotá Región, que es la articuladora Universidad, Empresa, Estado de esta ciudad y de la región metropolitana ampliada, y la Universidad Javeriana, que en su momento también tomó un liderazgo. Hoy hacemos parte 62 organizaciones,
universidades, empresas y gremios, banca multilateral, BID, CAF, Banco Mundial. El Estado siempre ha estado invitado, tanto el Estado nacional como el Estado local, y ahí debo hacer una mención importante de cómo en distintas coyunturas el gobierno local o los gobiernos locales han tomado las banderas que en su momento fueron enarboladas por el gobierno nacional para seguir desarrollando ciencia, tecnología, procesos de acceso con calidad a la educación superior, entre otras cosas. Y obviamente la sociedad civil representada en fundaciones sociales y empresariales. Yo quiero hacer una invitación desde aquí a todas las organizaciones a ver en Diálogos de Futuro lo que es. Diálogos de Futuro es, sin duda alguna, una plataforma de construcción de capital social y de capital humano para el futuro de la educación superior. No va a haber futuro de la educación superior sin colaboración. Y eso no puede quedarse solamente en una bonita intención retórica, sino en una acción colectiva de liderazgo transformador. Y por eso quería preguntarle también, querido hermano Nicky, ¿qué transformaciones estructurales, culturales requieren las universidades para formar profesionales, líderes conscientes y con propósito, que es lo que nos convoca en la reflexión del día de hoy? Claro, Víctor, yo creo que tomas un tema muy crucial. En primer lugar, generalmente nos habíamos visto como las organizaciones aisladas. Creo que no sobra decir cómo estos términos como ecosistema, como red, como networkings, que se han puesto tan populares en este momento, pero si los pensamos en profundidad, comienzan a hacer un cambio estructural en lo que queremos tener como ejercicio de sociedad en primer lugar, pero segundo también cómo en estas redes se convierten en escenarios de co-creación de los futuros. Una cosa es segura y es que los futuros de las sociedades no se van a forjar por una entidad, ni por una ley, ni por una forma particular, sino se van a crear en diálogo y en co-creación, y esto implica una transformación grande de poder abrirse, flexibilizar el pensamiento y poder tener una apertura de construir con otros. Creo que es un tema muy importante lo que dices con Diálogos de Futuro, al igual que otras redes que se han ido forjando para decirnos mutuamente, animarnos primero, pero segundo, mutuamente construir estos futuros colegiados. Un segundo tema que me parece supremamente importante decirlo, y es que a la luz de los avances tecnológicos que tenemos, muchos están diciendo, por ejemplo, que las entidades de educación superior, el rol del profesor va a desaparecer. Y yo creo que el rol del profesor, como lo tenemos ahora, sí va a desaparecer. Pero lo que va a fortalecerse es la comunidad docente de los centros de educación superior, no importa el nivel académico. ¿Y por qué digo este centro de la comunidad? Porque son las comunidades las que permiten esa urdimbre donde se van a tejer los sentidos de trascendencia, los sentidos éticos y los sentidos de colaboración. Ante el individualismo que vivimos tan fuerte, un tema fuerte va a ser poder ser las comunidades educativas realmente comunidades que sean testimonios de esas transformaciones. Y eso es lo que estamos llamados, Víctor, en el sentido en que podamos intencionalmente generar estos cambios estructurales. Y ahí vienen temas como los que conocemos en psicología organizacional o desarrollo organizacional, como la gestión del cambio. Y esta gestión del cambio nos va a colocar en unos términos muy interesantes de los que tú hablas, y es cómo las personas que integramos estas comunidades podemos generar estas nuevas capacidades o las capacidades futuras que requiramos, dado que ante las incertidumbres, por ejemplo, ya un registro calificado, que estamos los dos en educación superior, pero realmente a veces se demora el ministerio 2, 3 años para darnos el registro calificado, cuando ya necesitamos, cuando sale el registro, eso ya quedó desactualizado. Necesitamos estar cambiándonos mucho, pero el cambio necesita ser acompañado, necesita ser responsablemente sostenido, y sobre todo, ahorita las damas hablaban de unos temas de la vulnerabilidad. Cómo en la vulnerabilidad del cambio, que todos podemos tener miedos, tener sustos, porque el cambio no es fácil de asumirlo, estamos acompañados entre todos y podemos como comunidad afrontarlo y enfrentarlo. Yo creo que hay dos temas que son muy importantes en ese diálogo adentro, afuera de las instituciones. Juan Felipe estaba con nosotros hace un momento, tuvo que haber tenido alguna dificultad grave, pero nos da más tiempo para
para hablar. Y entonces yo sí quiero ponerme un poco intenso con un tema y compartirlo con el hermano Nicky. Y es que también muchos están diciendo, la universidad va a desaparecer. La universidad se ve hoy atacada por nuevos proveedores de educación superior que son mucho más ágiles y no están regulados bajo las normas del Ministerio de Educación. La universidad no está dando la respuesta que están dando algunas plataformas para la formación de competencias. Los estudiantes ya no quieren venir a la educación superior tradicional. Eso sumado pues al cambio demográfico que, como ustedes saben, hace que, por ejemplo, en Colombia, para los que nos acompañan de otros países, de un total de 4,5 millones de estudiantes en la educación superior, más o menos para tener una dimensión, el año pasado, solo el año pasado se graduaron 1 millón de estudiantes menos de la básica y media. O sea, la base de la demanda ya viene con un decrecimiento que es evidente. También han visto ustedes las noticias demográficas sobre el cambio dramático, la caída dramática del crecimiento poblacional en Colombia, más del 12% en el último año, y eso nos pone en un nuevo escenario. Yo soy de los que cree que la universidad no va a desaparecer. La universidad tiene una historia milenaria, nunca mejor dicho. La universidad más antigua es Bolonia, que ya va a llegar a los 1100 años de existencia. Salamanca, 808 años. La universidad no va a desaparecer. Pero ¿qué cambios, querido hermano Nicky, tenemos que asumir desde una visión autocrítica y hablando desde la educación superior para poder enfrentar ese futuro? Bueno, yo creo que aquí hay temas muy interesantes. Estos días que salían los premios Nobel, los Nobel o las 3 personas a quienes se les dieron el premio Nobel de Economía hablan de un concepto interesante que tiene que ver con la destrucción creativa. Este concepto de destrucción creativa creo que reúne potencialmente lo que tenemos que hacer al interior de los sistemas educativos, pero también en muchas áreas de la sociedad. Y es cómo logramos cambiar muchas cosas obsoletas que necesitan ser transmutadas o transitadas a otros nuevos ideales. Y lo digo en términos, por ejemplo, ahorita pensar que un profesor con los tableros al frente, con un profesor al frente que pueda generar esa clase, por ejemplo, esa idea de educación prácticamente va a tender a desaparecer en pocos años. Porque ya tendríamos que estar pensando en esta línea, por ejemplo, del aula invertida, de cómo el joven prepara su clase con base en unos contenidos, pero llega a resolver problemas concretos de la sociedad a partir de esos conocimientos. Y en esas interacciones el profesor tiene que tener la capacidad de ayudar a gestionar el grupo, a gestionar problemas y a estructurar nuevas formas de interacción para crear soluciones. Yo creo que ahí hay un tema importante de esos tránsitos de lo que llamaríamos de los dispositivos pedagógicos para poder transformarlas. Creo que este es lo primero. Pero lo segundo también tiene que ver con lo generacional. Yo les decía en la universidad a los directivos, yo les decía, mire, hoy esta Universidad de La Salle, usted se para en la puerta de la entrada y va a entrar cantidad de jóvenes. ¿Cuántos estudiantes tienen en La Salle? Ahorita tenemos 11.400. Usted se para y mira jóvenes, pero en unos pocos años va a entrar jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, en cantidad y en proporción. Entonces yo les decía a ellos, a mis directivos, les decía, ojo, que por ejemplo al joven le interesa la fiesta, si aquí en Chapinero pues tenemos muy cerca las discotecas, esas son las fiestas. Pero el adulto, como vimos ahorita con las damas que presentaban anteriormente, decían, ya a los 40 ya no me interesa ese tipo de cosas, ya me interesa otras. Me interesa un buen restaurante, ir a tener una buena charla, a través de esa charla y de estas copas de vino comienza a crear una interacción y a crear conocimiento en esos diálogos. La persona de la tercera edad se siente o tiene una necesidad de reconocimiento e interactuar con otros. Entonces, esta mirada intergeneracional la vamos a tener que apropiar muy rápidamente al interior de la universidad y por eso esta mirada de decir, en esta parte de obsoleto, es decir, la universidad solamente va a tener un rostro joven, creo que esa va a ser un cambio grande y vamos a tener unas universidades con múltiples generaciones, lo cual nos va a implicar muchos cambios de mentalidad, de interacción de los servicios al interior de la universidad. Y eso también nos lleva a un tercer elemento que parece importante y es cómo
la apertura y la flexibilidad mental que tenemos los que somos o tenemos los roles, yo digo transitorios, de ser maestros. Porque estos roles de ser maestro es un rol, no es una profesión, porque en esta nueva universidad todos somos aprendices y estamos aprendiendo a lo largo de la vida. Y por eso no va a ser que el rol del profesor solamente el que se para e imparte, sino que el que construye y gestiona para que se cree nuevo conocimiento. Yo creo que ahí hay unos temas súper jalonadores e interesantes que todavía nos falta apropiar, rumiar, diría, para poder decantar mejor las cosas, Víctor. Sin duda, hermano Nicky. Y permítame reaccionar también con algunas reflexiones. Y a los más inquietos en la sala y a quienes nos acompañan en las redes sociales y quienes nos van a ver en el repositorio de este Foro Impacta, recomendarles una edición especial que acaba de salir, está calientica, de la semana pasada o hace 2 semanas, de una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, la revista Nature, que decidió destinar su edición especial a la educación superior, al futuro de las universidades. Y además empieza con una frase increíble diciendo: las universidades son responsables de la creación de la modernidad, son responsables de la actual realidad, de la cuarta revolución industrial, pero ahora son también objeto de sobrevivir esa realidad. Y siempre viene a mi mente las enseñanzas de uno de mis grandes profesores, el profesor Ronald Heifetz, profesor de liderazgo en la Universidad de Harvard, quizá una de las voces más importantes hoy en las discusiones sobre liderazgo, y él nos insistía siempre en 2 tipos de retos, en identificar con claridad 2 tipos de retos en la sociedad y en nuestras instituciones: los que él llama retos técnicos y los que él llama retos adaptativos. Yo prefiero llamarlos retos culturales. Los retos técnicos son retos sencillos de identificar, tienen que ver con recursos, con conocimiento, con infraestructura, con tecnología, con más capacidades útiles y más mecanismos y medios para diseñar soluciones. La gente los identifica con más facilidad, no hay resistencias a identificarlos y la gente los aplica de manera fácil, relativamente fácil. Y ahora pondré un ejemplo. Pero los retos adaptativos, en voz de Heifetz, son más complejos porque son difíciles de identificar, porque nosotros no los identificamos fácilmente, porque tienen que ver con nuestras creencias, con nuestros comportamientos, con nuestros hábitos, con cómo entendemos el mundo, y por eso hay tanta resistencia a identificarlos. Por eso los que somos parte del reto también somos parte de la solución. Por eso requiere sistemas adaptativos y sobre todo requiere cambios de largo plazo. Y estamos, hermano Nicky, lo hemos compartido en otros escenarios, en un mundo del cortoplacismo, del resultado rápido. Nos ponemos nerviosos y no vemos resultados rápidos. En un mundo que se marca por los periodos presidenciales o rectorales o de dirección o de gerencia. Y los cambios culturales no se dan jamás de la noche a la mañana. Tienen que pasar generaciones, décadas, mucha siembra, como es la vocación de la educación, para que se den. Les voy a poner un ejemplo. Tuve la suerte de participar en algunas sesiones de una de las mesas de trabajo que permitió la entrada de Colombia como miembro de pleno derecho de la OCDE, una organización que hoy es un referente en buenas prácticas de política pública. Y en esa mesa, que era la mesa precisamente de transparencia y anticorrupción, pues nos da mucho gusto recibir un reconocimiento de la OCDE a Colombia como un país que ha desarrollado una de las mejores legislaciones en lucha contra la corrupción y por la transparencia. Y al tiempo, con la felicidad de recibir ese reconocimiento, también llega la pregunta de: ¿somos un país de la transparencia y de la legalidad? Culturalmente nos lo creemos y lo vivimos. Tenemos una excelente legislación, tenemos grandes herramientas, el reto técnico está superado, pero el reto adaptativo lo hemos superado. Si somos capaces en nuestras organizaciones y por supuesto en la educación, y en eso coincide Nature, de identificar la diferencia entre retos técnicos y retos adaptativos, de dar respuesta como tenemos que darla a los retos urgentes de financiación, de acceso, de sostenibilidad,
pero al mismo tiempo no perdemos de vista que la labor educativa es de largo aliento, es pedagógica, es de siembra, es de transformación de generaciones, pues estamos perdiendo de vista la gran vocación de la educación. Frente a la transformación digital, a la cuarta revolución industrial, al auge de la inteligencia artificial, cobrarán más relevancia las humanidades, cobrarán más relevancia lo que algunos llaman competencias blandas. Yo me niego a llamarlas competencias blandas, prefiero llamarlas competencias esenciales, o como algunos las llaman, de poder, porque hablar de blandas parece que habláramos de algo débil, menor, subordinado, y son todo lo contrario, no son más fuertes que las core: pensamiento crítico, pensamiento analítico, ética, trabajo en equipo y muchas otras cosas más que hacen parte de esa labor educativa en un dilema de futuro. Permítame aquí, Víctor, decir una cosa que me parece muy importante, es decir, las universidades ayudamos en gestar esta cuarta revolución industrial, formamos los ingenieros, se ayudaron a formar todo el core de teorías que sostiene toda esta nueva tecnología, pero como tú dices, ahorita nos estamos volviendo a la ola contra las universidades en ese sentido. Pero yo creo también que aquí hay un tema muy importante y es como la siguiente revolución, y ya lo estamos viendo cuando las personas están diciendo cómo hacemos los PROM para que suenen más humanos. ¿Cómo hacemos que la ingeniería de los prompts genere más humanidad? ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, ahorita las universidades que estamos abocadas a temas de educación virtual, logremos que realmente la interacción educativa realmente sea una interacción de forjar no solamente la mente, sino forjar la interacción humana dentro de estos procesos académicos? Y creo que esa nueva revolución es la que tenemos que idear nuevamente dentro de las universidades para generar nuevamente esta nueva ola en cómo logramos ser que las universidades seamos estos espacios de creación de la humanidad. Y esto me parece muy importante porque el Papa Francisco, que en paz descanse, también ya lo estaba diciendo. Las universidades somos las herederas de ese humanismo con las cuales necesitamos adentrarnos a crear estos nuevos dispositivos de cómo nos hacemos humanos en las interacciones diarias, en cómo las interacciones son intencionadas, por ejemplo, para generar estas habilidades blandas que tú estás diciendo, o cómo entre estas habilidades, cómo las universidades realmente estamos forjando los nuevos ciudadanos a partir de las interacciones. Les coloco aquí un caso de un ejemplo que tuve yo en un colegio público cuando fui rector en Cúcuta, y entonces siempre hablamos del liderazgo y del personero y todo este ejercicio, y entonces dijimos ese año, por favor, pues tengámosle a cada uno, pongámosle a cada uno de los gobernadores, se llamaba así por cada uno de los grados, desde tercero a 11, cada gobernador dijimos, pongámosle $1.000.000 para que usted, que fue elegido, tenga un presupuesto real y administrelo. Pues claro, eso fue la locura. Eso empezando porque los papás decían, ¿cómo les sueltan plata? Empezando que el papá no confiaba. 2, ¿cómo así y ahora qué hago con $1.000.000? Lo primero que pensaban es, compremos dulces, algunos, ¿no? Compremos dulces rápidamente. Claro, algunos optaron por comprar dulces y pues un gran grupo se le levantó en contra de usted. ¿Por qué gastó la plata en dulces y no en fiesta? ¿Por qué no nos trajo la piñata? ¿O no hizo la discoteca? Entonces, estas interacciones sociales, que es un poco lo que vivimos en nuestra sociedad ahorita, que se ha manifestado mucho más claramente las diferencias que tenemos, es precisamente ahí es donde necesitamos generar esa humanidad. Generar intencionadamente las interacciones educativas para que realmente la escuela o la universidad se convierta realmente en la creación de esta nueva humanidad que necesitamos. ¿Cómo nos hacemos empáticos? Es la pregunta. O sea, no nos hacemos empáticos leyendo sobre empatía, nos hacemos empáticos viviendo con el otro, aguantándole el mal genio, aguantando eso, pero solamente es aguantar, o yo también tengo la capacidad de retroalimentarlo, de formarlo asertivamente en mi mensaje y cómo lo puedo ayudar a que también pueda mejorar como persona. Entonces, esto me parece que es supremamente importante. Ahora, estos escenarios, por eso digo que a partir de ese concepto que estás diciendo, yo creo que las universidades
estamos llamados desde nuestros pensadores y los ejercicios que hacemos también a generar esa nueva revolución donde la humanidad florezca nuevamente en esas dimensiones. Ha florecido en estas dimensiones tecnológicas, herramientas superpoderosas, pero también necesitamos florecer en estas relaciones humanas y de creación de comunidad. Hermano Nicky, usted no sabe el honor y el privilegio que ha sido esta conversación con usted hoy, con un referente de la educación superior, no solamente por el liderazgo como rector de una de las universidades más importantes del país, sino por la calidad de ser humano y de trayectoria que ha tenido el servicio de la educación. Ojalá quienes están aquí en esta sala y quienes están también en las redes sociales y en las plataformas de comunicación hayan disfrutado tanto como yo esta conversación. Pues no quiero que nos vayamos, Víctor, mutuamente. No quiero que nos vayamos sin dejarle a este público 3 ideas. ¿Cuáles son las 3 ideas clave para la transformación de la educación, para una educación de impacto? Yo creo que 3 ideas claves. 1, necesitamos aliarnos para crear los nuevos futuros. 2, la tecnología es importante, pero más importante la humanidad. Y 3, es muy importante que educar se hace en medio de una comunidad que apuesta por esos futuros. Muy bien. Un aplauso, por favor, un aplauso. Gracias. Pero me quitó las mías. Víctor, eran las mismas que yo iba a decir. Eran las mismas que yo iba a decir. No, las voy a cambiar. 3 claves. 1, flexibilidad. Como lo dije en alguna entrevista y lo dijo una gran cantante colombiana, la tecnología va en Ferrari y la normatividad y las normas y las reglas inflexibles van en Twingo. Creo que Renault no patrocina este evento, ¿no? Espero que no. Tenemos que avanzar a la flexibilidad, ser más agresivos, porque como usted lo dijo bien, la normatividad nos amarra y no nos permite ir al ritmo de la transformación. 2, transformación cultural. Estamos en una cultura, y por favor, corríjanme si me equivoco, que como lo ha dicho usted, querido hermano Nicky, el rol del docente, que es tan importante, el rol del maestro en la construcción social, nuestra sociedad, nosotros mismos lo hemos subestimado. Permítame decirlo de esta manera, lo hemos abandonado. No solamente en la educación básica y media, sino en la superior. Ser maestro ha dejado de ser un aspiracional social. Ser maestro es subestimado. Van a la educación de licenciatura o normalista o a la formación docente las peores calificaciones de las pruebas saber en básica y media. No es aspiracional. Decía yo ayer en un evento que si mi hijo Santiago de 16 años me dice: papá, lo que yo quiero ser en la vida realmente es ser profesor de básica y media público por allá en el Bichada, en Utopía, entonces yo le voy a decir: bueno, yo te voy a apoyar, pero piensa también en administración en el CESA o en la Salle o en la Sergio Arboleda. Porque no, hemos abandonado la vocación docente como sociedad y nos está pasando lo mismo con la magistratura y quizá con las fuerzas militares. Tenemos que rescatar como sociedad, y eso no va a pasar de la noche a la mañana, la dignificación y el reconocimiento social a la vocación docente. Y finalmente, un mensaje fundamental que también oí en boca del hermano Nicky, y es que la educación no es una transmisión simple de conocimiento. Formar es muchísimo más que simplemente instruir. Y la educación, como decía el Premio Nobel colombiano de literatura, va desde la cuna hasta la tumba. 3 claves para la transformación de la educación y el honor para mí de haber conversado con usted sobre este futuro de la educación, querido padre. Muchas gracias también a todo el foro y los presentes.